Bueno, entonces les decía que para retomar lo que estábamos haciendo, estábamos revisando el texto La máquina de máquinas, pero no recuerdo en qué carta nos quedamos. No sé, Tino, tienes más o menos, porque la semana pasada hicimos una lectura, ¿no es cierto? Sí, frente y revisamos la carta de los individuos. Pero bueno, la idea sería continuar con el estudio que estábamos haciendo acerca de la máquina de máquinas y los diferentes comentarios. No recuerdo en dónde habíamos quedado. Tengo una nota de los últimos apuntes de la carta 4, inestabilidad, pero no sé si es referida a que en algún momento se habló en esa parte y lo anoté. Claro, El bueno, yo, eso hicimos la semana pasada. Sí, esa hicimos la semana pasada, que hicimos una lectura, ¿no es cierto? Una lectura de esa carta. Pero estábamos antes en un proceso del estudio del libro. Entonces, no recuerdo en dónde nos habíamos quedado. O, si quieren, mira, retomamos desde las cartas de proceso, ¿les parece? Para ir profundizando al respecto. Yo estuve No sé. ausente bastantes veces, ¿te puedo ayudar? Ajá. Para mí sería fantástico que se arrancara desde las cartas de proceso porque estuve ausente. Entonces revisemos desde ahí, ¿no? Revisemos también porque es interesante, importante, me parece, que uno de los grandes aportes que tiene el siloísmo es esa visión acerca de los procesos. Porque mediante una visión adecuada de los procesos podemos entender de mejor manera los fenómenos, ¿sí? Normalmente tenemos una mirada como muy puntual y muy lineal también, como que todo fuese causa y efecto. Y sabemos que en todo no es antecedente y consecuente, que todo tiene sus ciclos y ritmos y está justamente regido por la síntesis que también hace Silo con las 4 leyes universales, que también están en otros lados, está dentro del hermetismo, pero lo que hace Silo hace una síntesis de todo un estudio y un proceso humano en su evolución del pensamiento. Entonces eso me parece que dentro del ámbito de estudio, el tema de los procesales es un avance muy importante que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Es curioso esa miopía que se tiene pensando que algunas cosas van a perdurar sin tener ciclos adecuados, ¿no? El momento en que uno estudia los ciclos y ritmos puede entender y comprender de mejor manera tanto la historia social, como la historia también personal y también los ritmos que cada uno tenemos, porque todos tenemos nuestros ritmos, y en todos se desarrollan esos ritmos. Y me parece que ese es un gran aporte de Silo y de esa visión mucho más amplia, ¿no? Bueno, vamos revisando un poquito desde los arcanos mayores, ¿sí? Y las cartas de proceso. A lo mejor puede ser reiterativo esto, pero me gustaría que podamos intercambiar mucho, ¿no? Más allá de la lectura. Nunca va a ser reiterativo, Marcelo. Bueno, sí, es verdad. No, por suerte va cambiando, uno va cambiando el punto de vista, se va recreando. Así es. Te voy a pedir, Maquila, que me mandes el manual por mail, cuando pueda. Bueno. Bueno, vamos leyendo, a ver. Tenemos. Además, mucho de esto que vamos a revisar ahora no se grabó la vez anterior que tuvimos esta misma. No la pudimos grabar, si no lo recuerdan. Bueno. A ver. Hola, Dani. Hola,
Hola, Marcelo. Hola. ¿Qué ¿Estás? también Katiuska y Daniel están ahí? Sí, somos las dos. Un Ah, abrazo qué grande. gusto. Igual, igual. Bueno, vamos revisando, ¿no? Dentro de los arcanos mayores. Dentro de los arcanos mayores, además de las cartas de individuo, tenemos las cartas de proceso. Consideramos que son diferentes fases de un mismo proceso y otras perspectivas de un mismo objeto. Los procesos están en dinámica, a diferencia de los individuos que están en estática. Cada uno de ellos refleja un momento determinado dentro de la dinámica procesal. Entonces podríamos decir que por un lado están los individuos que representan una visión en estática, es decir, en quietud, y las cartas del proceso, la dinámica, ¿sí? La dinámica dentro de un proceso determinado. Bueno, la rueda. El horóscopo o rueda zodiacal, al que simplemente llamamos la rueda, es una máquina muy antigua que encontramos en diversas civilizaciones. Tenemos que los mayas con un calendario muy complejo que conjuga el calendario solar Hav de 365 días y el Solkin de 52 años. Por sus grandes conocimientos matemáticos y astronómicos, podían predecir con mucha precisión los eclipses, la llegada de cometas y otros fenómenos astronómicos. Tenemos al horóscopo chino, conformado por ciclos de 12 años, ¿sí? Y el calendario babilónico, que fue heredado a griegos, romanos y actualmente a todo Occidente, y que es el que atañe al presente libro y las cartas de. Claro, en las cartas del proceso propiamente tenemos el calendario babilónico, ¿no? El horóscopo de los babilonios. Con la rueda estudiaremos dentro del método lo procesal. Esta permite observar y ubicar el momento del proceso en que se encuentra cualquier entidad que queramos abordar, sea un estudio o proyecto. Debemos tomar en cuenta los ritmos con respecto al interés deseado. Así, si queremos estudiar una planta que puede vivir 5 años, la vida de un insecto de alrededor de los 28 días, la vida de una persona o simplemente un proyecto que queramos realizar, debemos dividir el tiempo en 3 grandes etapas, también llamadas cuaternas: diferenciación, complementación y síntesis. ¿Sí? Entonces tenemos esas. Cada etapa tiene 4 momentos: fuego, tierra, aire y agua. Esto constituye nuestra rueda de proceso. Fíjense que aquí tenemos los 4 elementos. Para los griegos, estos 4 elementos tenían diversos significados. Uno en cuanto a la dinámica procesal y otro en cuanto al ordenamiento cósmico. Hay que diferenciar claramente que acá, en las cartas de proceso, tenemos que tienen que ver con los 4 diferentes momentos de un proceso. A diferencia de las cartas de los arcanos menores, en donde justamente lo que se ve es un ordenamiento cósmico. ¿Se comprende, no? Entonces, en el ordenamiento cósmico tenemos por debajo la Tierra, que es lo más denso, ¿sí? Por encima de la Tierra tenemos el agua, ¿sí? Luego tenemos el aire y por último tenemos el fuego. Esos 4 elementos tienen que ver con un ordenamiento cósmico dentro del que en nuestro estudio está dentro de las cartas de los eneagramas, ¿sí? Y de las cartas de vibración. En esas cartas está el ordenamiento cósmico. En el caso del horóscopo tenemos con respecto a las características de cada una de ellas, ¿sí? El fuego como un elemento transformador, la tierra como un elemento de concreción, de ejecución, el aire como un elemento de lo que anima, de lo que da vida, de lo que inspira, ¿sí? Y el agua como un elemento de limpieza, ¿sí? Que es un poco diferente a la visión que tenemos vibracionalmente, donde la tierra es lo más denso. Se comprende, ¿no? Se comprende esa diferencia en este ordenamiento dentro de las cartas del proceso con el ordenamiento en las cartas de eneagrama. Es un poco diferente, ¿sí? Bueno,
No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud. No, continuamos. Bueno, continuemos. Desde un punto de vista energético, nuestra cuaterna constituye difusión, concentración y descarga. Es decir, primero difundimos, luego concentramos la energía y por último descargamos y transferimos. En un proyecto, como lo señala Roberto Conov, las cuaternas son investigación, desarrollo y transferencia. ¿Sí? Y los momentos son planificación, fuego, ejecución, tierra, evaluación, aire y perfeccionamiento, agua. ¿Sí? Según los signos del zodiaco, desde el carnero en Aries, ¿sí? Aquí es el carnero en Aries, y hasta los peces, Piscis, ¿no? Entonces, todo el proceso que está dado desde el carnero, ¿sí? El carnero, el toro, los gemelos, el cangrejo, ¿no? La disolución, el león, la virgen, la balanza, el escorpión, Sagitario, la cabra, el aguador y los peces, ¿no? Ese es el orden que tiene que ver con el ordenamiento dentro del curso del Sol a través de las diversas constelaciones, ¿no? ¿Sí? Bueno. Para describir los 12 momentos, hemos utilizado el esquema propuesto en los libros de H. Van Doren y que se ajuste a nuestro propósito. Así tenemos, bueno, acá están los diferentes momentos, ¿no? Tenemos condición, fusión, división, disolución, activación, circulación, precipitación, formación, compenetración, desconfusión, conversión y proyección, ¿sí? Que ubicados en las ruedas se ubican de esta manera, ¿no? Desde condición con Aries, ¿sí? Hasta proyección con Piscis, ¿no? Donde se cierra el ciclo. Esta es una visión circular, como viendo desde arriba, en un proceso que es elíptico, ¿no? ¿Sí? Pero hay que tomar en cuenta también que cada una de las diferentes se va ampliando la ruta, no en tanto a tiempo, sino se va ampliando en cuanto a complejidad, porque siempre va desde lo más simple a lo más complejo. Ese es el desarrollo evolutivo, de lo simple a lo complejo, ¿sí? Es verdad que el pensamiento humano tiende a tratar de simplificar para lograr entenderlo, ¿sí? Pero hay que ver que esa simplificación simplemente es un ordenamiento para entenderlo, pero la realidad es mucho más compleja de lo que percibimos. ¿Estamos? ¿Sí? El proceso humano siempre tiende a tratar de simplificar, pero ese tratar de simplificar es un modo de entender. Es como para también, todo está en dinámica, pero sin embargo tendemos a tratar de detener para poder entender, porque para nosotros, desde nuestra forma mental, es difícil poder ver las cosas en dinámica y en proyección, ¿sí? Por eso, para poder comprenderlo, tratamos de simplificarlo, ¿sí? Si lo vemos de manera compleja, es mucho más difícil comprenderlo. Bueno, la rueda gira en torno a un centro tácito, que no lo podemos percibir, pero que sabemos que gira en torno a él, ¿sí? Entonces, el imaginar un centro tácito, donde todo gira alrededor, nos es mucho más fácil también poder comprenderlo. Las cosas en estática son más fáciles de comprender que las cosas en dinámica, aunque eso es paradójico. Aunque todo se mueve, es más fácil entenderlo en estática. Aunque no existe lo estático, es más fácil comprenderlo en estático, ¿sí? Son formas que tiene la conciencia para comprender, que muchas veces son ilusorias, como el mismo yo, que también es ilusorio, ¿sí? Y la conciencia crea el yo ilusoriamente para poder comprender el mundo, para relacionarnos con el mundo. Bueno, en las cartas de proceso se encuentra cada uno de los momentos con respecto a las disciplinas, inspiradas en las causas aristotélicas. Está la causa material, que corresponde a la disciplina material, que se encuentra en la parte inferior de la carta.
cuyo origen se remonta a la alquimia china, babilónica, bizantina y árabe hasta la alquimia de la Edad Media. ¿Sí? Entonces la alquimia, que hay diferentes orígenes, ¿no? Por un lado la alquimia babilónica, que luego pasó se enriqueció con la bizantina y la árabe, pero por otro lado también estaba la alquimia china. Acá en América, si bien no se conoce mucho, porque muchos de los conocimientos de América han sido perdidos, pero se sabe que, por ejemplo, varios pueblos acá ya desarrollaban y llegaban a temperaturas mucho más altas que en Europa, ¿sí? Por eso el platino se podía fundir. Acá en América ya fundían el platino cuando en Europa todavía no conocían la fundición del platino. Por eso hasta hoy conservamos piezas en platino, porque justamente cuando llegaron los europeos, los españoles, y fundían para llevarse a Europa el oro y eso, las piezas de platino no podían fundirlas y se conservan hasta hoy, ¿sí? Actualmente ya se puede fundir el platino, pero no se sabe bien cómo llegaron los pueblos de acá de América a esas altas temperaturas, ¿sí? No recuerdo qué temperatura es la fundición del platino, pero el platino recién en 1700, me parece, en el siglo XVIII, me parece que recién se logró fundir el platino. Antes de eso no se podía fundir el platino. Pero acá en América ya se hacía, y se hacía aleaciones de platino con oro, de platino con otros elementos, ¿no? Y platino puro también. Entonces, había un conocimiento metalúrgico y seguramente había también una escuela alquímica acá en América que no existe un registro al respecto, ¿no? A diferencia de lo que hay en todo el desarrollo alquímico que se dio en Europa, sí, sobre todo el desarrollo que tuvo en la Edad Media y luego en el Renacimiento, pero que viene de mucho atrás, que viene de la alquimia babilónica, de la alquimia bizantina, sí, y la árabe, básicamente. Los árabes, hay que tomar en cuenta que como eran comerciantes, iban llevando los conocimientos de un pueblo hacia otro, y así se iba enriqueciendo también el conocimiento. Y por otro lado se desarrolló la alquimia china, ¿sí? Bueno, eso con relación al tema de la alquimia. Hay la causa eficiente, que corresponde a la disciplina energética, que se remonta al Asia Menor y que se encuentra en la parte media de la carta. Y tenemos la causa final, la disciplina mental, que tiene su mayor fuente en el budismo y que se encuentra en la parte superior de la carta. Entonces tenemos, en la parte superior de la carta tenemos la disciplina mental. En la parte media, la disciplina energética y en la parte inferior, la disciplina material. Por último, está la causa formal, la disciplina formal, que reconoce aportes del pensamiento preático desarrollado en Grecia bajo la influencia de Asia Menor, Mesopotamia y Egipto, como la escuela pitagórica. Igual, los pitagóricos tenían una fuerte conexión con el Asia Menor y lógicamente la influencia de Asia Menor hacia la escuela pitagórica es bastante alta. Hablamos de la escuela pitagórica más que de Pitágoras. Pitágoras es un personaje mítico o, digamos, es parte de la leyenda. No se sabe si existió Pitágoras como tal, pero sí la escuela pitagórica que daba de Pitágoras algunos conocimientos. Como les digo, Pitágoras no se sabe que si realmente este personaje existió, pero muchos de los conocimientos de esa escuela, que se supone que son discípulos de Pitágoras, se desarrolló, ¿no? Y que llevó a un pensamiento místico que luego lo desarrolló Platón, porque Platón tomó mucho de la escuela pitagórica. Bueno, la disciplina formal no se encuentra simbolizada en las cartas de proceso, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que la disciplina formal fue desarrollada posterior a las cartas, también a las cartas T. Si bien Daniel Zimmerman, quien ilustró las cartas, dice, la formal toma toda la carta aludiendo al encuadre que sirve de base. Ahora, en cuanto al proceso, en cuanto a las cartas de proceso,
las primeras cuatro cartas, es decir, la carta 11, 12, 13 y 14, ¿sí? Corresponden a la primera etapa, que es negra. Es una etapa de poca o ninguna emisión e influjo aparente. Es una etapa oscura, donde se incorporan nuevos elementos, ¿sí? La segunda etapa es roja, por la actividad y la fricción. Es donde nos revelamos frente al medio, donde se presentan diversas dificultades y en su superación vamos rescatando los elementos adecuados que nos permiten fortalecer el proceso, ¿sí? La segunda etapa es crucial. La primera etapa es una etapa en la cual están sumidos bajo las condiciones del proceso anterior. Hay que tomar en cuenta que siempre hay una inercia morfológica. ¿Qué quiere decir esto de la inercia morfológica? Quiere decir que uno siempre tiende a repetir los procesos anteriores, ¿no? Entonces, esa inercia morfológica nos hace que se dificulte el proceso, el nuevo proceso que estamos iniciando, ¿sí? La segunda etapa es la etapa crucial. Crucial en el sentido de que ahí es donde se define el tipo de proceso que tenemos. Si es un proceso evolutivo, si es regresivo o involutivo, si es de cristalización o si es transmutativo, ¿no? Entonces, en la segunda etapa es un momento crítico, en el paso 7 justamente, ¿sí? El paso 7, que corresponde al tercer momento de la segunda etapa, es decir, justo está en la mitad de las 12, en la mitad. Se inicia la segunda mitad y donde se define el proceso, ¿no? Sí, el paso 7, precipitación, que se encuentra en la segunda cuaterna. Bueno, ya vamos a ver eso en detalle luego. Por último, la tercera etapa es blanca, es una etapa de sedimentación del proceso y de ganancia en lucidez, ¿sí? Es la etapa de la purificación de todo el proceso. Eso con respecto al tema de la rueda y la carta de proceso. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario hasta acá. ¿O seguimos? Seguimos. ¿Qué dices, Tino? Como procesando todo este material que va contando. Ajá. Ah, ya, perfecto. Súper profundo. Sí, sí. Bueno, entonces vamos por la primera carta, ¿sí? Condición. Condición. Este es un momento en que es indispensable la humildad frente al proceso y a los condicionamientos que impone el ámbito mayor. Hay que comprender cuáles son las situaciones que constituyen el nuevo momento y considerar además la inercia morfológica, es decir, los arrastres de los procesos anteriores. Entonces la condición, como dice, que es indispensable la humildad frente al proceso. O sea, tenemos que ponernos en la situación de que estamos aprendiendo, que estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Estamos conscientes de que el influjo del ámbito mayor está sobre nosotros, nos condiciona, ¿sí? Eso es importante verlo, ¿no? O sea, es como, por un lado, saber humildemente que estamos sujetos al ámbito mayor del cual tenemos poca influencia, ¿sí? Y sobre el cual, por eso es un momento de sumisión, es un momento de tomar, de humildad, de darnos cuenta que estamos iniciando un proceso y que nuestra influencia no es pequeña, ¿no?
¿sí? A medida que avanzamos en nuestro proceso, nuestra influencia irá siendo mayor. No se puede decir que no influimos sobre el proceso mayor. Sí influimos, pero el proceso mayor nos influye más de lo que nosotros influimos, porque además somos parte de ese proceso y somos el proceso, ¿sí? Eso. Bueno, en su ámbito mayor de la carta corresponde a la constelación del carnero, Aries. En la tradición mesopotámica, la constelación del carnero está asociada al labrador, signo de fertilidad de los campos. Forma parte además de la epopeya del descenso de Inanna a los infiernos para rescatar a su amado Dumuzi, dios de la fertilidad. Cada 6 meses Dumuzi subiría al mundo de los vivos y luego volvería a los inframundos, ¿sí? Entonces, lógicamente, cuando Inanna va a rescatar a su amado Dumuzi, que se encuentra en los infiernos, ¿no? En los infiernos, sí. Se encuentra ahí en los infiernos, y Dumuzi representa la fertilidad, y por ello, porque se encuentra Dumuzi en el inframundo, es que justamente viene el invierno y viene el otoño y luego viene el invierno, ¿sí? Cuando vuelve, ¿sí? Dumuzi, rescatada por Inanna, viene la primavera y luego el verano, ¿sí? Y ese es como el ciclo general, aquello que Nietzsche hablaba acerca del eterno retorno, ¿no? De los ciclos, ¿sí? De nacimiento, muerte, y que justamente en esta primera etapa es donde se va a rescatar, porque cuando iniciamos un proceso es porque de algo queremos liberarnos, entonces hay que ir a rescatar aquello que necesitamos para nuestro proceso, ¿no? Eso está representado un poco en este mito. Este regreso a la vida es la representación del renacimiento de la vegetación, mito similar entre los griegos al rapto de Perséfona, ¿sí? En el caso del mito griego, que es posterior al mito babilónico, si bien hay otra representación donde Hades rapta a Perséfona y por eso luego Deméter le va a rescatar en cambio a Perséfona, ¿sí? Pero en esencia es representa el mismo mito, ¿no? El mito del renacimiento, el mito de los ciclos naturales, ¿sí? Dentro de la tradición griega, Eratóstenes nos cuenta la historia de Crisómalo, el carnero de los dioses con pelaje de oro. Una reina que no quería a los hijos de su esposo, Frixo y Hele, logró convencerlo que para recibir las bondades de Zeus, lo mejor era sacrificar a los niños. Cuando iba a realizar la ofrenda, apareció Crisómalo, enviado por Zeus para salvarlos. El carnero lo subió en su lomo y por los aires cruzó el mar muerto. En un descuido cayó Hele en el estrecho que separa Europa de Asia, lugar que lleva el nombre de Helesponto, y del fondo del mar apareció Poseidón para salvarla. Hele y Poseidón se unieron y tuvieron un hijo. Mientras tanto, Frixo llegó al otro lado del mar y en agradecimiento a los dioses sacrificó ahí al carnero, ¿sí? Crisómalo subió, ascendió a los cielos y su luz tenue brilla en los cielos, indicando el nacimiento del año astronómico, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que Aries comienza el 21 de marzo, ¿sí? Justamente con el equinoccio, ¿no? Sí, con el equinoccio. Con el equinoccio y es el inicio del año astronómico, el 21 de marzo. Entonces, antiguamente el año iniciaba en marzo, ¿no? Sí.
De ahí, por ejemplo, que los meses, octubre representa el 8º mes, noviembre el 9º mes, diciembre el 10º mes, enero y febrero serían el 11º y el 12º mes. Pero bueno, septiembre también es el 6º mes, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que antes el año empezaba en marzo. Luego, con todo el tema, cuando se cambió al calendario gregoriano, se dio el inicio en enero, ¿no? El año. Pero antiguamente se iniciaba el año en marzo, porque en realidad el año astronómico empieza en marzo. Bueno. Su piel, el vellocino de oro, fue obsequiado al rey Etes. Este lo escondió y protegió como un dragón en los bosques consagrados a Ares. Luego Jasón y los argonautas emprenderían la aventura por conseguir la tan preciada piel. El vellocino de oro representa el tesoro oculto, el oro escondido que vive y habita en el corazón humano, ¿sí? Entonces, haciendo una relación también de este mito, ¿sí?, con el otro mito, donde uno tiene que ir a recuperar ese tesoro oculto que se encuentra en el fondo y en el corazón humano, ¿sí? En el mito egipcio de Amón-Ra, dios del sol, Amón asciende a los cielos en forma de carnero, convirtiéndose en el dios supremo de toda la creación. Dios de luz, Dios guía, Dios del comienzo y Dios del final. Fíjense que acá también, en este mito también hay el tema de los ciclos, ¿no? Del día y la noche. Porque justamente Amón-Ra, el dios del sol, también se oculta y luego renace. Entonces también tiene que ver, todos los mitos tienen que ver con el renacimiento. El signo del carnero en los pueblos de antigüedad indica el inicio del año astronómico, la llegada del equinoccio, la siembra y el inicio de todo proceso. También considerado el inicio, pero a su vez en ese proceso cíclico, ¿sí? Que no es una visión lineal, sino más bien es cíclica. Siempre es cíclica, ¿no? Hay cosas que se piensan acerca de los pueblos de la antigüedad como que hoy tenemos más conocimientos que los pueblos de la antigüedad, como que hoy somos más sabios. No es tan así. Si bien hoy tenemos más tecnología, el desarrollo en el avance material y tecnológico es mucho mayor que antes, es indudable. Pero el conocimiento profundo y místico en los pueblos de la antigüedad encontramos muchas cosas. Esa visión cíclica actualmente no lo tenemos. Esa visión de esa relación con el cosmos se ha ido perdiendo, ¿sí? Las fiestas que existen se han desacralizado, ¿no? Porque en realidad tenían que ver con cuestiones más sagradas, ¿sí? Esa desacralización de los eventos nos hace pensar como que estamos aislados del cosmos, como que no seguimos los ciclos naturales y cósmicos, ¿no? En cambio, en esta visión antigua, hay esa visión y esa relación muy cercana con el cosmos. No como ahora se lo ve de manera como se lo ve muchas veces, que esa relación era como supersticiosa. No. De hecho, no se puede decir que todo también era que los pueblos de la antigüedad vivían en la felicidad absoluta, ¿no? También habían intereses y habían lo que hoy vemos. Y también el conocimiento estaba mucho más restringido, eso es cierto también, pero había conocimiento. El conocimiento estaba mucho más restringido, indudablemente. O sea, los grandes alquimistas eran unos pocos sabios que tenían la mayor cantidad de conocimiento y no se difundía a toda la población. La población lo que hacía era simplemente tomaba esos conocimientos y lo utilizaba. Como actualmente pocos conocen cómo funciona la tecnología de un celular, pero hay el conocimiento para desarrollar tecnologías muy altas, que no tiene la mayoría de la gente. Igual pasa con el conocimiento, ¿no? Y con la sabiduría de siempre, pero había mucha sabiduría y mucho conocimiento en muchos aspectos que hoy no entendemos, que se han perdido, como lo que les decía acerca del platino,
que hasta el momento no se sabe cómo es que llegaban a esas temperaturas los pueblos acá en América, previo a la llegada de los españoles, ¿no? Bueno, no sé, ¿tenemos alguna inquietud, alguna pregunta? Ah, me faltaba leer lo que decía en los pies de página de esta, ¿no? Bueno, condición. En la primera época llamada de la condición, todo estuvo preparado para comenzar la obra. Se creó el ámbito del surgimiento del período. Este período fue conocido también como del Cordero, por la sumisión a las condiciones creadoras. En los 3 planos de la carta tenemos en la parte superior cósmica que dice aprender a ver, que es el primer paso de la disciplina mental, ¿sí? En la psíquica, la preparación del mago y su ámbito para los trabajos. Prepararlos el ámbito, ¿no? En la disciplina energética. Y en la alquimia, preparación de las sustancias purificadas. El azufre y el mercurio, preparación del vaso hermético. Entonces aquí, lógicamente, la purificación tiene que ver con la filtración del mercurio por medio de una gamuza para tener el mercurio purificado, ¿no? O los lavados del azufre. Eso. Bueno, no sé, ¿tenemos alguna pregunta acerca de este primer paso de condición de la carta, de condición de lo que representa la carta condición? Si hay algún otro elemento adicional por ahí. No, a mí con eso que has dicho de lo que creemos ahora eh, en muchas cosas ya existían en el conocimiento que era en otras etapas de los pueblos indígenas, como que en esa etapa da la sensación de que había una mayor conexión entre la gente del mundo que existía en ese tiempo, solo porque su mirada era como más interiorizada o más hacia lo sagrado, y que ahora hay una búsqueda con eso de que vamos conociendo a los pueblos originarios, como una vuelta a esa mirada. Exactamente, sí, justamente, sí, así es, sí. Claro, Importante. muchas veces se piensa que eran pueblos, que había ignorancia, que no había conocimiento, que ahora, como que ahora hay más conocimiento que antes. No, ahora tenemos mayor tecnología, indudablemente, mayor tecnología. También tenían tecnología en esos, ¿sí? Otro tipo de tecnología. En muchos casos, una tecnología impresionante también. Hoy tenemos otro tipo de tecnología, ¿no? ¿Sí? El desarrollo, por ejemplo, actualmente a nivel electrónico, a nivel, sí. Antes tenían otro tipo de tecnologías muy útiles para su vida, ¿no? Y conocimientos también altísimos, mucha sabiduría, sobre todo eso yo creo, que los pueblos de la antigüedad tenían mucha sabiduría, y que mucha de esa sabiduría se ha ido perdiendo, y que la idea es ahora retomarla, ¿no? Bueno. ¿Sí? No sé si tenemos algún otro comentario, inquietud. Continuemos. Fusión. En fusión, veamos el pie de página. En la época de la fusión llamada del Toro Negro, se entregó la llave de la puerta de las tinieblas y allí en el caos surgió el pavo real, desde lo más negro hasta el rojo fuego y el blanco brillante en su plumaje. Esto que se narra aquí hace alusión al proceso en alquimia, ¿no? Cuando se coloca en el balón y se espera que se den unas formaciones muy similares a las plumas del pavo real, ¿no? Por eso está aduciendo aquí acerca del pavo real, ¿no? Donde hay unas manchas rojas, blanquecinas, brillantes, ¿sí? Como una pluma parecida a una pluma de pavo real.
¿sí? Y la época de fusión llamada el toro negro, justamente porque fusión corresponde al segundo paso y corresponde al toro. De ahí el toro negro, ¿no? Se entregó la llave de la puerta de las tinieblas. En ese proceso alquímico existe la llave, que es aquella que permite, esa llave hace que el balón no explote en la alquimia, no en el proceso alquímico. Hay que ver que el proceso alquímico es un proceso externo, pero con una representación interna. Entonces, la representación de la llave, ¿sí? Que dice que se entregó la llave de la puerta de las tinieblas, porque justamente estamos entrando en esta etapa oscura, que es la primera etapa. Toda primera es una etapa oscura, ¿no? Bueno, en cósmica tenemos ver en todas las cosas los sentidos. Acuérdense, el primer paso es aprender a ver. En este es ver en todas las cosas los sentidos. Es decir, que atrás de lo que vemos están nuestros sentidos, que son nuestros sentidos los que captan esa imagen que viene del mundo. Y que si lo percibimos de un color, ¿sí? De una forma determinada, es porque nuestros sentidos lo perciben de esa manera. ¿Sí? Bueno, en la psíquica tenemos matrimonio del mago y la sacerdotisa, obtención de los colores adecuados. Yo realmente ¿cómo se llama? La disciplina energética no la conozco mucho. Está simbolizada igual ahí. No sé qué es lo que representa dentro de la energética ese matrimonio del mago y la sacerdotisa. Si bien es un tema de los dos principios, me parece, ¿no? Principio masculino y femenino. Pero no sé a qué Sí, se refiere con obtención de los colores adecuados. Que curiosamente sí es similar a lo que pasa en alquimia, ¿no? Con lo de la pluma la pluma y los tres colores, el negro, el rojo y el blanco, que tiene que ver con esa formación medio de pavo real. ¿Qué decías, Tino? sí, no, el segundo paso en la energética era la acumulación y estaba así intentando recordar que, que era el, la acumular toda la energía. Ajá. Claro, y está curioso porque también tiene que ver con fusión, ¿no? Esto del matrimonio del mago y la sacerdotisa me da la idea también que en esa fusión, en esa mezcla que se dan de los dos aspectos, que ya vamos a leer lo que dice de fusión arriba, ¿sí? Sí, Que tiene que ver con eso, con lo que tú dices de la la acumulación. acumulación. Ujú. Si estás compartiendo pantalla, no la vemos, Marcelo. Ah, ya, voy a compartir pantalla, sí, ¿verdad? Ya, ahí sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, vamos a leer fusión. Ah, no, y estamos leyendo acá. Y en alquimia tenemos la conjunción indigrado en azufre y mercurio, ¿sí? Luego el fuego, hasta observar la cauda pavonis o la bandera alquímica, que surge con claridad en sus tres colores. Bueno, mami, vaya. Negro, rojo y blanco. Mortificación y calcinación. Eso es dentro de la alquimia, ¿no? Este es un momento caótico donde está mezclado lo mecánico y lo intencional, lo denso y lo sutil, lo que no sirve de lo que no, donde no logra mostrarse la intención de unidad al estar perdido entre la contradicción, ¿sí? Es como una mezcla confusa, donde hay actos unitivos, pero esos actos unitivos están tan entremezclados con los actos contradictorios que no logra divisarse adecuadamente. Es una mezcla confusa, ¿sí? De aquello que nos sirve con aquello que no nos sirve. Se produce toda una lucha interna de dos fuerzas opuestas, sin distinción entre cada una de ellas, ya que están fusionadas en una masa informe, ¿sí? O sea, no tienen forma, ¿no? Es una masa sin forma. La influencia de la constelación del Toro encabeza este momento. El toro es símbolo de la fertilidad, del resurgimiento de los campos, del vigor y de la concreción.
En los mitos egipcios encontramos a Camutef y Kemur. Camutef, su nombre, el toro que pertenece a su madre, fecunda a la vaca sagrada todas las mañanas a la salida del sol, penetrándose en un acto de fertilidad en el cuerpo de Nut, la dama de los cielos y reina de los dioses. Kemur, el gran toro negro, designación de Ra o encarnación de Osiris, en su acción de resurgimiento de la vegetación. En el mito de Gilgamesh, el poema del señor de Kulab, se hace alusión a la furia de Enkidu. Gilgamesh corresponde a los mitos sumero-acayos, ¿no? Que justamente están en la zona de Babilonia. Entonces tienen que ver con ese origen babilónico. Bueno, el mito de Gilgamesh, poema del señor de Kulab, se hace alusión a la furia de Enkidu, doble de Gilgamesh, como la fuerza de un toro bravo, cuando se enfrenta a Gilgamesh. Este lo apacigua y se sella la amistad entre ellos. En el mismo mito, Gilgamesh y Enkidu se enfrentan al toro celeste y lo matan. Sí, ahí dice que Enkidu se enfrenta como un toro muy bravo, ¿sí? Y están en una lucha. Es como esa representación, en esa fusión de los actos mecánicos y los intencionados, de la pasividad y la violencia, ¿no? ¿Sí? Es toda una mezcla confusa. Y es justamente ese mito en donde hay esa lucha, o también la lucha eterna, ¿no? Esa lucha eterna representada entre la lucha del bien y del mal, desde una visión occidental, ¿no? ¿Sí? Es muy similar, ¿no? Zeus eligió la forma de un toro para seducir a la hermosa Europa. Ella estaba en Fenicia con sus compañeras cuando vio un toro blanco, cuyos cuernos eran como gemas. Se acercó a Europa atraída por su belleza, subió a su lomo, tejió guirnaldas de flores entre sus cuernos, y de pronto el toro tomó a Europa y la trasladó por los aires hasta Creta, donde se convirtió en la madre de los reyes de las naciones del continente que ahora lleva su nombre. ¿Sí? Por tal acción, el toro fue premiado colocándolo en los cielos, convirtiéndose en una de las más brillantes constelaciones. En Creta se simbolizaba el mundo entre los cuernos de un toro, y de acuerdo a sus creencias, cuando éste los movía, la tierra temblaba y se abría. Además se cuenta cómo las Pléyades, hijas de Atlas, fueron acosadas durante años por el cazador Orión. Por esta causa Zeus los colocó en los cielos, en esta constelación, aunque esto no impidió que Orión los siguiera por siempre en el firmamento. También hay las teorías de las Iades, que también fueron enviadas a los cielos, adornando como las guirnaldas de Europa a la testa del toro. Las Iades eran medias hermanas de las Pléyades, ninfas de Dodona, nodriza de Dionisio. Se dice que al morir Ías, hermano de las Iades, sus hermanas lloraron inconsolablemente, y de sus lágrimas se vertieron en la tierra torrenciales aguaceros. Desde entonces se habla en la antigüedad de Grecia que en el mes regido por el toro no parará de llover. Tauro posee una de las 4 estrellas llamadas regias, Aldebarán, cuyo brillo identifica la constelación. ¿Sí? Bueno, eso. Eso con respecto a fusión. Entonces veamos. Condición es como la situación de origen, como parte del proceso. En fusión es ver esa mezcla confusa de los actos mecánicos e intencionales, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que en este momento no es momento de separación, sino es momento de observación de la situación, ¿no? Es lo que en el proyecto, según Roberto Cuarnot, es la primera ejecución, es el primer testeo, es hacer las cosas previamente para probar,
Simplemente probar. No tratamos de cambiar nada, simplemente observamos, nos damos cuenta de esa mezcla confusa, ¿sí? Muchas veces tendemos a querer ir y separar, ir y sin observar adecuadamente, ¿sí? Entonces, lógicamente, eso es como cuando uno quiere cambiar situaciones que a uno le hacen mal. Entonces, cuando uno quiere cambiar sin observar bien, sin darnos cuenta cuál es el origen de ello, sabemos que no vamos a cambiar. Pero si vamos y descubrimos el origen de los males, es como realmente se puede cambiar, ¿sí? Es como cuando se quiere arrancar una planta sin arrancar las raíces. Si no arrancamos las raíces, vuelve a crecer la planta, ¿sí? La maleza, la mala hierba. Entonces hay que descubrir bien dónde está, hasta dónde llega la mala hierba, para luego, en el siguiente paso, hacer la separación, ¿sí? Justamente en el siguiente paso, que es división. Ahí sí ya dividimos. Luego de que vemos cuál es el origen de las dificultades, dónde están los actos mecánicos, qué son aquellas cosas que me sirven, de aquellas que no, en ese momento que me doy cuenta, es cuando en realidad separo. Mientras no logro divisar claramente qué es lo que me sirve de aquello que no me sirve, no se puede separar. División. En la época de la división, los hermanos estaban tan estrechamente ligados que por eso fueron llamados gemelos. Se los separó con la espada. De allí brotó su sangre, y desde entonces se buscan para unirse nuevamente. Y de allí surge el sentimiento conocido como amor. Ese fue el instante del diluvio de sangre que dio el color rojo a todo lo que se toca y dejó el gusto a sal en las cosas. Allí brotaron las primeras distinciones. Realizar. Uy, aquí no sé qué pasó, que se cortó algo. Realizar la división y no solo entenderla. ¿Sí? Justamente en división es donde se divide y se separa. Antes se lograba observar esa masa, esa mezcla confusa. Y luego, en este momento del proceso es cuando separamos. De ese caos, en donde todo está mezclado, habrá que separar el trigo de la cizaña, apartar lo que no es útil para nuestro proceso. Diferenciar. Canción, se inicia el cierre de puertas. Hola, Julie. Hola, Marce. Voy en el metro, entonces, bueno, después, igual quiero dar un gran saludo Muchas gracias. a todos, que hoy sea un día inspirador y de mucha unidad interna. Gracias, Julie. Muchas gracias. Bueno, muy bien. División. De ese caos donde todo está mezclado, habrá que separar el trigo de la cizaña, apartar lo que no es útil para nuestro proceso, diferenciar lo mejor de lo peor, lo que es bueno para nuestro proceso de lo que no lo es. Es el momento en que la mezcla confusa de la fusión es separada, donde aunque sea dura la separación, hay que hacerla. Hay que tomar en cuenta lo que es bueno para nuestro proceso, es en nuestro proceso, porque eso que es bueno para nuestro proceso a lo mejor no lo es, o viceversa, ¿sí? Lo que es bueno para nuestro proceso. Si nuestro proceso es, por ejemplo, si digamos yo soy demasiado blando y soy muy permisivo en las cosas, es posible y quiero modificar esa condición. En este momento hay que separar eso. En cambio, otra persona que esté en un proceso contrario, en donde es demasiado duro, demasiado rígido y tiene que ablandarse, lo que es bueno para ese proceso
no lo es para el otro proceso, se entiende, ¿no? Se comprende. Bueno, eso en este momento del proceso. La constelación de los gemelos está presente en este momento de diferenciación. Los gemelos representan la dualidad, el encuentro de pares opuestos que se complementan, subyacen en muchos mitos de diversos pueblos. Y entre los egipcios representa el Ka, el doble vital, dirigiéndose cuando se nace el uno a la tierra y el otro el más allá, ¿sí? En la mitología egipcia existe ese mito de que el un doble, permanece, y por eso decimos, nosotros también hablamos del doble, ¿no? El doble energético. En el mito egipcio, el uno está en la tierra y cuando fallece es cuando se encuentra con el otro que es eterno, ¿sí? Se encuentra el otro que es eterno y va más allá. Ese es el doble energético dentro de la mitología egipcia, ¿no? Que luego de la muerte se encuentran. Además encontramos a los gemelos primordiales, Shut y Ternus, representando el primer concepto de la realidad de lo masculino y lo femenino, la pluralidad. Dioses que sostienen los cielos. Tienen dos dioses, el Shut y Ternus. El uno representando la diferencia entre lo masculino y lo femenino, la pluralidad. ¿Sí? Estos dos dioses, femenino y masculino, sostienen el cosmos. ¿Sí? Es la polaridad dentro del árbol, ¿no? La polaridad en el sentido no de dos separados, sino juntos, armonizados. En una de las interpretaciones romanas de la constelación, los gemelos se asocian con Rómulo y Remo, los legendarios fundadores de Roma, ¿sí? Rómulo y Remo, que son amamantados por la loba. Posiblemente su origen, como el de la mayoría de las constelaciones, sea mesopotámico. Los grandes gemelos, dos grandes montañas, indican el límite del mundo sumerio, montañas que conducen en su camino al sol, indicando el alba. En la cúspide sus cabezas tocan el firmamento y por debajo sus pies los infiernos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, siempre es como representando esa dualidad, ese principio, esos dos elementos que se conjugan. ¿Sí? Esas dos caras que tiene la moneda, porque todo tiene sus dos caras. Y en este momento, tanto los mitos como el momento indican esas dos situaciones que vivimos, que para nuestro proceso la idea es separar y quedarnos con aquello que nos sirve. No quiere decir que lo otro no sirva. Aquello que estamos hablando de lo que nos sirve para nuestro momento de proceso. Luego verán en el proceso que justamente se vuelven a conjugar los dos elementos. Pero es importante en un primer momento separar, ¿sí? Porque todo es blanco y negro, pero hay momentos que necesitamos de lo blanco y hay momentos que necesitamos de lo negro. Entonces, en nuestro proceso, en este momento, necesitamos diferenciar aquello que nos sirve de aquello que no. Aunque en realidad todo, a la final todo sirve. Pero en este momento es importante esa separación, ¿sí? Es como los niños, fíjense en el proceso de los niños. Los niños tienen un momento de identificación. Y es importante porque esa identificación va formando la personalidad del niño, ¿sí? Entonces, ese momento de que esto es mío, no sé qué, no es que el niño sea egoísta, es mío. Es un momento de identificación, de lograr diferenciar el mundo de lo que son ellos, ¿sí? Y por eso intentan identificarse y tienden a separar para poder entender esa unidad en ellos mismos para luego integrarse a la sociedad. Pero en ese momento del proceso el niño necesita esa separación y entender su identidad, su propia identidad, ¿sí? Recuerden los niños cuando tienen unos 3, 4 años, ¿sí? Porque el niño no tiene, cuando nace, el bebé no tiene un yo. Luego el yo se va configurando y ese yo tiene que estar cohesionado y es importante estar cohesionado para que no exista luego ciertos problemas de tipo de disociación. Bueno.
donde nos queríamos quemar. Bueno, en la cúspide de sus cabezas tocan el firmamento y por debajo sus pies los infiernos. Gilgamesh tiene que atravesar las grandes montañas, las puertas del sol, para lograr la inmortalidad. ¿Sí? Como dice el negro en uno de los principios, cuando para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, habrás superado las contradicciones. Es justamente eso, porque en medida que uno va logrando esa integridad de las cosas, que en el árbol se encuentra en la cúspide, en polaridad, ¿sí? Es donde se va entendiendo esos aspectos y donde uno va logrando la unidad. Llegados a Grecia, ¿sí? Gilgamesh era de la civilización sumeria, ¿o no? Así es justamente, ¿sí? ¿Y él qué representa en la civilización sumeria? Bueno, Gilgamesh es como el gran héroe, ¿no? Gilgamesh representa todo ese proceso humano, porque Gilgamesh es esa unión de lo humano con lo divino, ¿no? Sí, Y representa todo aquello, todo ese proceso interno todo el proceso humano de llegar a la iluminación. ¿y cómo sería entonces nosotros en la vida cotidiana, aquí y ahora, vivir esa alegoría o hacer ese proceso? Claro, tiene que ver con todo el proceso en cada uno de nosotros de lograr la unidad interna, de ir superando las propias contradicciones. Porque justamente todo el proceso que lleva Gilgamesh, desde su encuentro con Enkidu, del cual lucha con él, que Sí. es como luchar contra las propias contradicciones. Ah, Pero luego también se logra una amistad y luego encontrar su otro aspecto, porque también representa su gemelo, representa esa parte negada también en uno, que logra integrarse. claro, lo humano y lo divino. Y entonces Exactamente. lo divino Exacto. sería la parte luminosa que todos tenemos y lo humano sería la sombra o esa parte que nos cuesta reconocer, aceptar y llevarla amigablemente, ¿no? Así es, justamente. Ya, pero además Gilgamesh era como el héroe en esa Así es. mitología. Y entonces, ¿tú crees que nosotros tenemos internamente algún atisbo de héroe de esta época? Yo creo que todos tenemos. Ahora, ¿qué tanto estemos dispuestos a procesar y a lograr esa integridad? A lograr Ya, la trascendencia es otro cuento, ¿no? sí, Pero todos tenemos ese potencial y por eso estamos acá, me parece. Yo creo que todos ajá, estamos en esa situación. ya, fantástico. Muchas gracias, Marce. Gracias a ti, Yuli. Muy bien. Llegados a Grecia encontramos a Castor, el jinete, y Pólux, el púgil, los gemelos celestiales. El primero fue milagrosamente hijo de una mortal y el otro hijo de Zeus. Hubo una reina llamada Leda, que estaba casada con Tíndaro, rey de Esparta. Una noche Zeus descendió sobre el reino en la figura de un cisne resplandeciente. Esa noche fue fecundado a la vez por Tíndaro. De esa unión salieron dos huevos, del uno Pólux y Helena, de origen olímpico, y por lo tanto inmortales, y del otro Castor y Clitemnestra, hijos de Tíndaro, y por lo tanto mortales. ¿Sí? Hay que tomar que en la mitología griega, los seres humanos somos seres mortales, ¿sí? Solo los dioses son seres inmortales, o los hijos de los dioses, pero también somos hijos de los dioses,
No sé si se entiende eso, porque es un proceso interno en el cual podemos ser mortales desde la visión griega, ¿no? Y si somos mortales, vamos a la tierra, al inframundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos al inframundo, vamos a la tierra del olvido. O podemos trascender. Lo que decía justamente Julie, que estaba hablando ahorita, ¿no? Acerca de que, del tema de que si podemos ser inmortales o no, no es así la pregunta, pero en qué medida. Dependerá de lo que cada uno va haciendo en su vida, ¿sí? Y en su proceso. Ahora que luego eso se va desvirtuando como dentro de la fe judeo-cristiana, en el catolicismo, por ejemplo, en donde se vuelve una cuestión más bien de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Ahí es difícil poder librarse de ir al inframundo y al olvido, ¿no? A la tierra del olvido. Creo que todos somos seres inmortales y todos tenemos el camino hacia la trascendencia y dependerá de lo que hagamos desde ahora acá, ¿sí? Y también de nuestro proceso interno para llegar a trascender. Eso. Bueno, entonces tenemos el caso de Castor y Pollux, el uno de origen divino y el otro de origen mortal. Así empieza la historia de los inseparables gemelos, Castor y Pollux. Ah, por cierto, esto es interesante porque justamente entre los griegos no se habla de lo humano y de lo divino, sino más bien se habla de lo mortal y lo inmortal, o lo divino, que es lo inmortal, y lo mortal, que son aquellos seres que no han trascendido, ¿no? Así empieza la historia de los inseparables gemelos, Castor y Pollux, criados en Esparta, el uno en el manejo de las armas y en la doma de caballos, y el otro en el pugilato. Participaron en múltiples aventuras, el rescate de su hermana Helena del rapto de Teseo, y junto a Jasón se unieron en la expedición de los argonautas, tras el vellocino de oro. ¿Sí? En una de las aventuras, el vellocino de oro, que estaba en el vellocino, esa piel de crisómalo, que es, ¿sí? Cuya piel es de oro y que corresponde al inicio de la obra, ¿no? En una de las aventuras, Castor perdió la vida. Pollux fue llevado al Olimpo por Zeus, ¿sí? Pero aquel se negó a permanecer ahí, mientras su hermano se encuentra en el mundo de los muertos. El mundo de los muertos, como les decía, para los griegos, y que también ha ido trasladándose a todo Occidente, es esa tierra del olvido. Por eso esa relación que tenemos en Occidente frente a la muerte, de la muerte como el fin, ¿sí? El famoso silogismo ese de Sócrates: los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, representa el pensamiento griego, ¿no? Donde los hombres, los seres humanos, somos seres mortales. Solo los dioses tenían la capacidad de la inmortalidad. Y la única forma del ser humano llegar a ser es llegar a ser dioses. Es hacer, porque se pueden transformar en dioses, ¿sí? Entonces, ese es como el camino, según los hermanos que luego, pasando al catolicismo, resulta ser los santos, ¿no? Que la única forma de llegar a la inmortalidad es siendo santos, que es lo mismo, porque los dioses griegos y romanos pasaron a ser los santos en la religión católica. Bueno, entonces aquí hay una representación de eso, de lo mortal y lo inmortal, ¿no? Castor representando lo mortal y Pollux lo divino. Pero justamente aquí accedió Zeus a que alternara su permanencia entre el Olimpo y el inframundo, es decir, esa unión de esos dos aspectos. En reconocimiento de la fraternidad de los gemelos, Zeus los ubicó a ambos en el firmamento, ¿sí? Entonces esa unión de los dos aspectos que conviven en el ser humano, que es la raíz justamente de esos dos aspectos, es la raíz también de la contradicción humana.
porque la contradicción humana se da por esos dos aspectos que tenemos, esa parte mortal, animal, y esa parte divina, que hace del humano, ser que tenemos ese halo luminoso y divino y lo mortal. No lo mortal desde nuestro pensamiento, desde el cuerpo como lo negativo, sino como parte del proceso en el que nos encontramos, ¿sí? Donde no está opuesto lo mortal a lo divino, más bien hay que complementarlo. Y esa es una novedad dentro de la visión occidental dada por Silo, ¿no? Que es la visión un poco también oriental, pero donde no se opone los dos aspectos y están íntimamente relacionados. Pero también esos dos elementos los que nos producen un poco es el origen un poco de la contradicción, la violencia, de ese enfrentamiento entre estos dos aspectos. Bueno, en lo anterior está representada la muerte interna de la dualidad, para colocarse definitivamente en lo espiritual y celeste. Lo material sirve de punto de apoyo. Ya. Creo que quedemos ahí por ahora, ¿no? ¿Les parece? No sé si tenemos algún otro comentario. Siempre los comentarios, las preguntas son enriquecedores. Creo que nos enriquecen a todos. Y a todas también, ¿no? ¿Qué dices, Ana? A mí me cuesta mucho, no estoy como absorbiendo, porque por eso estoy silenciosa, porque escucho y dejo que la información ingrese. Por suerte no estoy haciendo comparaciones ni cosas así en mi cabeza, entonces es como que, como esta información implica mucha cosa que yo no tengo incorporada, me quedo en silencio, ¿no? Y absorbo, dejo que se procese solo, o sea, me cuesta. Gracias, Marce. Sí. Decías, Ana. Bueno. También se queda. Eso que dice Ana, que se va incorporando todo como, a mí me llega como una atmósfera en el que también todo ese relato que va viendo de los mitos y, y cómo va uno adaptándolos al momento actual y ahí se pierde un poco la sensación de tiempo, de que fue cosas que sucedieron hace miles de años y se están dando ahora mismo en quienes escuchamos. Y digo yo, qué grandioso eso, la transmisión del conocimiento. Y antes cuando hacía referencia a que sí tenemos el aparato que ha hecho algún pensador o escritor escotado que decía, ahora está todo el conocimiento en un móvil a disposición de la mayoría de Así la es. población. No ha llegado a todo el mundo. Pero a veces nos quedamos prendidos en el objeto, no en todo el conocimiento y la son esa que hay hacia todos. Y nos quedamos prendados con los objetos externos y no con lo que representa eso en el proceso y el conocimiento humano. Y cuando tú estás relatando todo esto, de, no, a mí me deja también en un ambiente muy iluminado, muy conectado con lo que dice Ana, con lo que va diciendo Julie, con todo. Muchas gracias. Bueno,
gracias y gracias a Es todos. como que la cabeza actual no sirve para comprender esto, ¿no? Entonces uno queda ahí, yo por lo menos, quedo en silencio tratando de comprender una forma mental, otra forma mental de estar en el mundo, que era la de los que generaron los mitos, ¿no? Entonces yo me preguntaba hace un rato, ¿cómo nacían los mitos? O sea, había un narrador, alguien que, o sea, esa cosa que, ¿cómo habrá ido, no? De esa apreciación directa del mundo. Era una apreciación directa, dado por el concepto como ahora. Entonces mi silencio tiene que ver con eso, ¿no? Con que no creo que el concepto me aleje de la comprensión real de este estar en el mundo de modo que lo estamos haciendo acá con las cartas. Bueno, no sé si se entiende, es como raro. No, sí, sí, es clarísimo y son inquietudes que creo que yo también me las he hecho, creo que muchos lo hemos hecho. ¿Cómo surgen los mitos? Porque claro, uno lee, no sé, lee los textos, qué sé yo, le leo a Homero y los mitos griegos, o leo a Herodoto, o, o leo a varias gente que va haciendo cuestiones con los mitos, pero en realidad ellos lo que hacían era recolectar, porque los mitos son una construcción de los pueblos, ¿no? Son construcciones que van cambiando también, que van modificándose. Por eso encontramos a veces un mito que dice una cosa y otro mito que dice otra cosa, porque también depende en qué época fue narrado ese mito. Y es un poco difícil también entenderlo, porque también se ha perdido, porque si bien está escrito en la historia ciertos hechos que van sucediendo, pero lo que le pasa en la cotidianidad al ser humano común y corriente, eso no está en ningún libro. O sea, ¿qué es lo que le pasaba al obrero que estaba trabajando en un pueblo? No está eso, eso no está escrito, no está recolectado. Es difícil. Y en los mitos se puede ver una cierta sensibilidad. Y eso es lo interesante de los mitos, ¿no? En ese relato, que si bien también es una interpretación de alguien que le escribió, porque, Claro. o sea, Homero escribió lo que otros contaron y también es una interpretación, como la que yo hago, también es una interpretación. Cuando yo escribo también es una interpretación mía de un pensamiento, y, y eso Es pasa en realidad, ¿no? una traducción de un estado de la Exactamente, conciencia, de un estado interno, ¿no? así es, exactamente. Entonces la forma de traducir está ligada a una época de la que estamos absolutamente alejados. Sí. Entonces es como, bueno, eso, yo trato de, de hacer No, sí. esa Eso conexión. que tú cuentas nos pasa a todos. Yo creo que me pasa a mí, le pasa a Tino, le pasa a Julia, a todo el que lea un mito, le pasa eso, ¿sí? Pero sí podemos conectar, y eso es lo interesante de los mitos, con una cierta sensibilidad. Y ahí es cuando Exacto, uno se maravilla, ¿no? Más que con la exacto, idea. exacto. Es lo que me pasó haciendo la disciplina, ¿no? O sea, para mí la alquimia es un modo de estar en el mundo. Es un modo. Entonces, ese modo me lleva a otro tipo de estado interno en cada cosa, en cada situación, en cada percepción del mundo, donde la experiencia es directa, no pasa a través del concepto. Después va a haber una traducción, sin duda, pero es otra sensibilidad. Estamos absolutamente alejados Así es. de A mí eso. siempre perdona Ana,
A mí siempre me costó entender cuando era pequeña el tema de las leyendas, los mitos. Y claro, en la definición de mito es que son creencias como del consciente colectivo. Eso es como lo que define un poco a los mitos. Así como algo que la gente cree que podría ser cierto o no. Y en alguna parte dice que cada momento histórico cuenta con sus creencias básicas, sus creencias fuertes, lo que genera una estructura mítica colectiva. Y eso le da cohesión a los conjuntos humanos, les da identidad y cómo participar en el ámbito común de ese momento histórico. Y Jung dice que como función del mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene, o mejor, un sentido que uno no entiende. Entonces son como patrones narrativos que dan significado a la existencia. De alguna manera esa narración mítica es una forma global, pero expresa la relación funcional que los seres humanos tenemos con el entorno. Así que los mitos pues tienen una función muy importante para explicarnos lo inexplicable, como por ejemplo la creación. Entonces, pues le da un sentido a la creación. Todo eso hace que pues en cada época se afiancen valores. Y como decía, no me acuerdo quién ahorita, pues hay unos sagrados, otros no sagrados. Por ejemplo, en la actualidad el mito del dinero. Así es. Es un mito que tiñe las aspiraciones humanas. Los principales temores están relacionados con ese tema. Hay pues mitos sacralizados y mitos no sacralizados. Y desacralizados también. Uh-huh. Así es, Rafael. Sí, sí. Como los sacralizados, la narración de los seres trascendentes. Explican el origen del hombre, el comportamiento humano, de la naturaleza, de lo social, ¿no? Y Negro decía, cuando le preguntaron sobre el mito, que precisamente estaba surgiendo un nuevo mito y que sería un mito que desencadene una historia, y genere una civilización planetaria, verdaderamente humana, donde la desigualdad y la intolerancia sean abolidas para siempre. Esta parte que es donde estás. Y dice que las armas serán convertidas en herramientas de labranza. Es como una cosas que recuerdo de la función del mito, ¿no? Así es. Respiraba un poco, Y me parece que
cosas que decía Mircea Eliade, cosas que decía Jung, y lo referente al mito siroísta, ¿no? Es como está algo así como naciendo el nuevo mito, que para nosotros ya es precisamente una forma de ver el mundo, de comportarnos, de interpretar lo sagrado, o sea, todo lo que el negro de alguna manera nos dejó es el surgimiento del nuevo mito. Antes los mitos eran regionales, eran históricos, eran de unos lugares, pero ya con la mundialización, entonces ya se tratará, cuando eso ya quede más claro, del surgimiento de este nuevo mito que le dará una civilización realmente planetaria, pero humana. Ujú. Así es, así es. Sí, gracias, Rafael. Mira, bueno, así como hay mitos que nos sirven, hay mitos que no nos sirven. Y hay que desterrar aquellos mitos que no nos sirven y quedarnos con aquello que nos sirve. Hablando de esto de división, justamente separar aquellos mitos que nos sirven de aquellos mitos que no nos sirven. Y en ese proceso de mundialización, donde de hecho también hay mitos universales y que siempre han estado en los diferentes pueblos, expresadas en su relato de diferente manera, pero en esencia los mitos muy similares, ¿no? Es más, es curioso, el Big Bang es muy acorde a varios mitos que se dijeron mucho antes acerca del Big Bang y el surgimiento del tiempo y el espacio, ¿no? Desde los mitos chinos, que son lindísimos, acerca del vacío, con el mito, en los mitos griegos, con el surgimiento del tiempo y el espacio, con Cronos y la separación de la tierra y el cielo, y que surge el universo en general. Entonces, hay mitos que están insertos y que están justamente recolectados en mitos raíces universales del negro, ¿no? Y hay mitos locales, puntuales, que cada pueblo tiene sus propios mitos, sus propias formas. Y también hay mitos que nos sirven, y hay mitos que no nos sirven. Hay mitos que ayudan a la integración y a la comprensión de ese potencial humano de dar un salto. Y hay mitos que nos sumen en el final de la humanidad también, ¿no? Entonces yo creo que es importante ir reconstruyendo los mitos de aquellos que nos sirven y que nos impulsan, de aquellos que no, ¿sí? Y la construcción de ese mito tiene que ver con eso. Y es un momento crucial porque el momento de mundialización puede llevar o bien al salto cualitativo como especie humana o a su fin, ¿no? Entonces, creemos nosotros en el futuro del ser humano y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero depende, y por eso es crucial lo que hacemos ahora, ¿no? En esa construcción. De lo que decía el negro, de esas dos fuerzas, ¿no? Del humanismo y el antihumanismo, ¿no? Y el humanismo debe ir creciendo. E ir avanzando en la fe hacia el ser humano y hacia su posibilidad futura. ¿Sí? Y no el absurdo de la nada. Porque si vamos también en ese mito del absurdo de la nada, como muchos nihilistas de todo,
ese mito va construyendo una realidad, como todos los mitos, porque los mitos van construyendo. Los mitos son también imágenes que se lanzan en un futuro querido que succionan al presente. Entonces depende de qué imágenes tenemos para futuro, para que se dé un salto. E ir revirtiendo todas aquellas cosas que están pasando, porque en este momento es crítico lo que está sucediendo en el mundo. Así como el otro día estaba comentando, como lo que sucedía en los años 80, que también fue un momento crítico. En los años 80 también había una cuestión crítica y de una inminente tercera guerra mundial, no sé si recuerdan, y de pronto pasó algo en la humanidad y se revirtió también ese proceso. Hoy estamos nuevamente en un momento crítico. Tal vez no se revirtió lo suficiente para dar el salto en aquella época, ¿no? Pero creo que ahora es necesario revertir completamente y que pueda la humanidad dar el salto que necesitamos. Y lo importante es el mito, de ahí la importancia del mito. Eso. Muchas gracias, amigos, amigas. Gracias a todos. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias. Qué bueno. Que pasen un buen día. Mi alegría. Chao, chao. Chao, nos vemos. Un abrazo. Pongo Un Chao. abrazo. Chao, Kat. Chao. la cámara para despedirme. Es que me Chao. molestan los ojos por esa Claro, lección. claro. Que vaya muy bien. Y no Sí. puedes ni usar gafas. No me puedo poner ni de sol ni para ver. Claro. Como Así las es gafas que, se asientan sobre precisamente la herida que tuve y eso está ahí lleno de puntos. bueno, toca cerrar un poco los ojos nomás. Sí, no, digamos que la luz normal no, pero la pantalla frente a Claro, los claro. ojos ya ahí sí molesta. Claro. O el sol afuera, claro, molestaría Claro. también. Bueno, Qué bien. un abrazo grande. Muchas Un gracias. abrazo. Que Otro, gracias, descansen. Marcelo. Nos vemos. Chao, gracias, Ana. Chao. Gracias, Katiuska, Daniela. Un abrazo gigante. Abrazo. Mucho. Abrazos. Chao.